La transición política en Venezuela no es un asunto de legitimidad, sino de viabilidad. Se cumplirán los 180 días de ausencia absoluta del presidente de la República y la Constitución establece que en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones presidenciales. Pero mientras no se completen las medidas de ajuste económico, ni se declare concluida la etapa de recuperación, en Venezuela seguiremos viendo un proceso de cambio económico sin cambio político. Para dirigir la transición política en Venezuela, Marco Rubio diseñó un plan de 3 etapas. Primero, la estabilización política y social, luego la recuperación económica y finalmente la etapa de legitimación democrática. La etapa de estabilización se considera concluida. Al tener el control sobre el territorio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las instituciones venezolanas, la transición tenía que ser con el chavismo, no contra el chavismo. Trump reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina y evitó una cacería de brujas que hubiese hundido al país en una ola de violencia y destrucción, agravando la crisis económica y la migración. Mostró su mano dura con la captura de Maduro y en el chavismo ya no tienen dudas de lo que es capaz de hacer si el juego se tranca. Concluida la etapa de estabilización, muestra su mano suave, le quita las sanciones personales a Delcy Rodríguez y la reconoce como presidenta encargada. La etapa de recuperación económica está en pleno desarrollo. Hasta ahora, las medidas de ajuste económico han sido a cuentagotas, reactivas y desarticuladas, que se contradicen y anulan entre sí. Para que la recuperación económica sea estable y sostenida, se necesita un programa de reformas económicas bien pensado, con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada. Pero a las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo político electoral. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país castigado por una voraz inflación y significativa reducción del tamaño de su economía. La eliminación de subsidios indebidos, como el de la gasolina, la privatización de empresas públicas, la fusión de ministerios, la liquidación de entes públicos y el ajuste de las nóminas y la reducción del gasto público en general, suele ser el trabajo sucio que ningún gobierno quiere heredar. El impacto económico y social que generan las drásticas medidas de ajuste económico podría generar una ola de protestas y comprometer la gobernabilidad al extremo de suspender las medidas de ajuste y las reformas económicas pendientes. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos. Pero la clase media urbana, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo político electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina, con su impacto en las tarifas de transporte público, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. Y en Chile, el aumento en las tarifas del metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años.
En Venezuela, la viabilidad económica de la transición política, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países. Quienes presionan para convocar elecciones una vez que se cumpla el plazo de 180 días, no están prestando suficiente atención a los costos sociales y políticos electorales que generan las medidas del ajuste económico. Si las presidenciales se convocan antes de completar la etapa de recuperación, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil y una sociedad descontenta con colectivos aún armados. Venezuela será un país difícil de gobernar y el nuevo mando político caminará por un campo minado. Con el control de 23 de 24 gobernaciones, 285 de 335 alcaldías y 256 de 277 diputados a la Asamblea Nacional, el chavismo en la oposición tendría suficiente fuerza para calentar la calle y bloquear las reformas económicas que quedaron pendientes. En la presión por realizar elecciones presidenciales subyace un riesgo que puede dejar a mitad de camino la etapa de recuperación económica. Si al nuevo gobierno le toca completar las reformas económicas, las medidas que queden pendientes pueden generar resistencia entre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad, sobre los cuales recaiga el mayor peso del ajuste. Y los problemas económicos heredados después de largos periodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad. Ese rechazo puede abortar el programa de reformas económicas. La etapa de recuperación económica será muy compleja y puede durar 1 año y medio y hasta 2 años. Trump no tiene apuro ni interés en convocar elecciones presidenciales que lo obligarían a negociar con un gobierno legítimo. A través de órdenes ejecutivas y licencias de la OFAC, prefiere imponer sus condiciones a un gobierno cuestionado en su legitimidad de origen que trata de sobrevivir. Por eso, aparta a María Corina Machado de las etapas de estabilización y recuperación y no presiona por la legitimación democrática. Por lo tanto, la tercera etapa de legitimación democrática queda pospuesta. En Venezuela se convocarán elecciones presidenciales una vez que se construya la viabilidad económica de la transición política y se conjure la amenaza de que el nuevo gobierno herede una bomba de tiempo que puede estallar y lleve a restaurar el viejo orden que ya se creía superado. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.